Bienvenidas a todas y a todos a una nueva entrevista de la Cumbre Online Tu Mujer Salvaje. Para todas las mujeres que queréis descubrir cómo el patriarcado nos domestica a todas y también descubrir cómo os podéis liberar y aprender a ser una mujer con menos domesticación en sí. Yo soy Sonia Herrero y soy una de las organizadoras de la cumbre y hoy tenemos con nosotras a Rosa Cobo Bedia. Ella es profesora titular de Sociología, también dirige un máster online sobre igualdad y equidad y Rosa también es escritora. Y Rosa hoy ha venido aquí a hablarnos de un tema que es un poco peculiar, en el sentido de que es diferente de los otros temas que estamos tratando, y ella nos va a hablar de la pornografía y de la prostitución. Rosa, muchas gracias por haber aceptado nuestra invitación y estar aquí con nosotras hoy. Muchas gracias a vosotras por haberme invitado. Uh-huh. Rosa, cuéntanos, porque, bueno, ya lo he dicho, ¿no? Que es un tema un poco así peculiar. ¿Qué tiene que ver el patriarcado con la pornografía y la prostitución, según tú? Bueno, tiene que ver mucho. Y tiene que ver mucho porque el patriarcado es un sistema de poder, igual que lo es el capitalismo, igual que hay sistemas de poder raciales o igual que hay sistemas de poder culturales. Pero aquí hay una pregunta. La pregunta es, ¿cómo se constituye el patriarcado como un sistema de poder hasta el extremo de que sea uno de los elementos que configuran todas las sociedades, todas, sin exclusión? Bueno, pues todo esto, hay un antropólogo, se llama Levi Strauss, que dirá, bueno, que se llamaba, que dirá que todo comienza con una política de reparto y de distribución de las mujeres. En el origen de los tiempos, las mujeres vamos a ser repartidas, vamos a ser distribuidas siguiendo dos criterios distintos. Desde que existe la historia, bueno, desde los comienzos de la historia, desde que comienza a existir esto que llamamos patriarcado, el patriarcado se va a constituir sobre una política de distribución de las mujeres que va a operar de la siguiente manera: una mujer para cada varón y unas pocas mujeres para todos los varones. Así tenemos el matrimonio y la prostitución como las dos instituciones que regulan la sexualidad. ¿Esto qué quiere decir? Esto lo que quiere decir es que la prostitución es una de las instituciones fundacionales del sistema patriarcal. ¿Y esto qué tiene que ver con nosotras hoy en día? O sea, ¿cómo nos sigue afectando esto? Bueno, la prostitución la prostitución, a mí me gustaría aquí hablar de dos realidades sociales que tienen muchísima afinidad y muchísima proximidad, que son la pornografía y la prostitución. ¿De qué manera nos pueden condicionar la vida de una mujer como tú o de una mujer como yo, que estamos en algún sentido lejos de esas realidades que, como comentábamos hace un rato, tú no consumes pornografía, yo ahora consumo mucha pornografía porque lo estoy investigando, pero no lo había consumido hasta que me puse a trabajar sobre este tema? Bueno, pues de la siguiente manera, sería lo mismo una sociedad en la cual los varones no sienten que tienen el derecho a acceder sexualmente a cuerpos de mujeres que son siempre pobres, están siempre en situaciones de vulnerabilidad, por cantidades de dinero que son irrisorias. ¿No tienes eso algo que ver con la socialización masculina? Una vez que los varones se socializan en la idea de que tienen ese derecho, y que eso para ellos, para muchos de ellos, no para todos, obviamente, es casi un derecho natural, ¿cómo eso no va a afectar en el trato que dispensan a las mujeres con las que se relacionan? Y Es si, bastante provocador este pensamiento, ¿no? Porque ahora que lo dices, claro, o sea, algo tiene que afectar, ¿no? Pero ¿cómo sería en detalle? O sea, ¿cómo me afecta ahora a mí, ¿no? Estar con una pareja y a lo mejor mi marido o mi pareja está consumiendo, sin yo saberlo muchas veces, ¿no? está consumiendo Pornografía. prostitución. Uh-huh. Bueno, pues ¿tú crees que se puede consumir prostitución eh, sin tener una idea
muy profundamente anclada de que las mujeres valemos menos que los hombres? ¿Qué significaría para ti tener un marido que consume prostitución en relación a ti y en relación a tu hija? ¿Somos las mujeres una mercancía? ¿Somos cuerpos que pueden ser consumidos en este gran mercado internacional que es el mercado del sexo? ¿Cómo puede influir, por ejemplo, el consumir pornografía? El 70% de los adolescentes ven pornografía. Las 2/3 partes de quien consume pornografía son chicos. Una tercera parte, un poquito menos, son chicas. Donde la mayor parte de las representaciones, por no decir todas, pornográficas, son una exaltación de la violencia contra las mujeres. Las mujeres en primera instancia son cuerpos y después de ser cuerpos, después de ser objetos, son mercancías. Se han hecho investigaciones en las que se pone de manifiesto la relación que hay entre esto que ahora ha sido conceptualizado como la cultura de la violación con el consumo de pornografía. Por ejemplo, en este reciente caso que hubo aquí de La Manada, estos, no sé cómo llamarles, estos criminales, porque no son otra cosa, eran grandes consumidores de pornografía. ¿Podemos estar consumiendo horas de pornografía y que eso no afecte nuestra vida? ¿Podemos estar viendo publicidad de lo que sea y que eso no afecte en nuestra modalidad de compradores? No. Si se hace pornografía, si se hace publicidad y las grandes empresas gastan mucho dinero en hacer publicidad, es porque tiene efectos sobre el consumidor. La pornografía utiliza los mismos registros y los mismos códigos que la publicidad. Luego tiene efectos sobre el ¿Y qué comportamiento. efectos, o sea, más allá de los efectos que tiene en los hombres, ¿no? Que obviamente son muchos, pero como esta cumbre está más dirigida a mujeres, ¿qué efectos tiene en la sexualidad de las mujeres? ¿Tú qué observas? Para que las mujeres que nos escuchan a lo mejor empiecen a hacerse más preguntas, ¿no? Decir, es verdad que yo tengo ese tipo de sexualidad, o sea, ¿qué Bueno, ves? mm, por ejemplo, una de las cosas que se ha observado es que cuando la pornografía incorpora una nueva práctica sexual, esa práctica sexual comienza a practicarse en la realidad en las parejas. Por ejemplo, se ha observado que en muchos hospitales del Estado español han llegado adolescentes con roturas anales. Esta es. Este es este es un efecto. El efecto es que las chicas se ven obligadas, se ven empujadas, se ven persuadidas a tener prácticas sexuales que son aquellas en las que ellos son formados en la pornografía. Claro, porque aquí yo no consumo pornografía, pero vamos, a veces lo que he visto es que, claro, tú ves a una mujer que está disfrutando con esas prácticas sexuales, ¿no? Entonces, me imagino que a las mujeres jóvenes también, y las no tan jóvenes, también eso también les debe afectar, ¿no? Diciendo, bueno, es que eso les gusta. No sé cómo lo ves tú esto de cómo afecta eso también. Bueno, pues lo veo como creo que es, no les gusta. ¿Cómo le puede gustar a una mujer que la estén penetrando por la vagina, por el ano y que al mismo tiempo esté haciendo una felación? ¿Es posible que le guste hacer eso con alguien a quien no conoce, con el que no tiene ningún vínculo emocional? No, claro que no les gusta. Cuando entrevistas a mujeres que están en la pornografía o que están en la prostitución, todas ellas hablan de una palabra, y esa palabra es asco, por supuesto. La operación que tenemos que hacer es la operación de ponernos en su lugar. ¿Qué ocurriría si yo, en lugar de ir a mi universidad a dar clase, qué es lo que ocurriría si yo en mi estudio, donde investigo, donde leo, donde escribo, esas horas, en lugar de utilizarlas en la universidad de mis investigaciones, las tuviese que utilizar yendo a a una zona, a un burdel? Bueno, pues claro que no les gusta, ¿cómo les va a gustar? Sí, entonces tú cómo definirías la sexualidad de la mujer
domesticada que le estamos llamando en esta cumbre, que es esa mujer que no se da cuenta de ciertas cosas, ¿no? Que el patriarcado le afecta, pero y ella sigue porque piensa que es normal. O sea, ¿cómo es esa sexualidad? Bueno, yo creo que la sexualidad buena, si se pudiese hablar en estos términos, en primer lugar tendría que ser una sexualidad compartida y recíproca, en la que no se niega el deseo de ninguna de las dos partes, en las que los deseos de ambas partes se negocian, donde ninguna de las dos partes, que en general son siempre las mujeres, tienen que abdicar de sus deseos, ni tienen que abdicar de su propio yo. Esa sería una sexualidad libre. Mm. ¿Y cómo podemos llegar hasta esto? ¿Cómo es ese camino de las mujeres, ¿no? De donde estamos ahora, con toda esa influencia que nos dejamos influenciar, hasta una mujer, como tú la acabas de definir, ¿no? Con esa sexualidad libre. Es, es, el camino es muy largo, eh, pero es mucho más largo para unas que para otras. No podemos olvidar algo eh, y es lo siguiente, la desigualdad económica existe y existe el norte y existe el sur, pero también existe el norte y el sur dentro de cada país. Existe en Alemania, en Bolivia, en España. ¿Qué quiero decir con esto? Lo que quiero decir es que las mujeres que están en prostitución y que están en pornografía son mujeres que pertenecen mayoritariamente, las que están en Europa, pertenecen a países que tienen altísimas tasas de pobreza, que son mujeres que han sido expulsadas de sus sociedades, de sus comunidades, de sus entornos, de sus familias, incluso de sus propias expectativas de vida. De modo que es muy importante entender que no es lo mismo alcanzar niveles de mayor gratificación y de mayor libertad sexual en unas mujeres que en otras. Y aquí es muy importante que introduzcamos el elemento de la desigualdad económica, de la pobreza, pero también el elemento de la pertenencia cultural. La mayor parte de las mujeres que están en prostitución pertenecen a culturas que Occidente ha inferiorizado. Y esto ocurre en Canadá, esto ocurre en Colombia y esto ocurre en todos los sitios, ¿no? En las que hay sociedades pluriculturales, ¿no? Por decirlo de esta forma. Por lo tanto, ese sería un elemento importante de entender, ¿no? Que la prostitución y la pornografía es para consumo de todo tipo de varones, pero que quienes están en esas actividades son mujeres vulnerables, en general pobres, con muy pocos recursos culturales y una grandísima parte de ellas que han sufrido abusos sexuales en su infancia y en su adolescencia. Quitamos eso, que es lo fundamental, después sería muy importante, yo me imagino que hablaría de ello Marian Moreno, es muy importante que se produzca una transformación de fondo de las estructuras educativas. Es decir, es importante que los niños y las niñas, los chicos y las chicas, seamos educados en la idea de que somos seres iguales, no idénticos, porque nadie es idéntico a nadie, sino iguales, que quiere decir que tenemos, todos los individuos, merecemos tener el mismo acceso a satisfacer nuestro deseo y alcanzar espacios de gratificación sexual. Para eso es fundamental la educación, pero también creo que hay que hacer políticas orientadas a abolir la prostitución. Los chicos no se pueden educar en la idea de que cuando acaban su carrera universitaria, cuando firman su primer contrato de trabajo, el premio que se van a dar a sí mismos va a ser ir a un burdel. El burdel tiene que desaparecer. Como dice Amelia Tiganos, una superviviente de prostitución, los burdeles son, y como dice Sonia Sánchez, una superviviente argentina, los burdeles son auténticos campos de concentración. De modo que tenemos que deshacernos de esas realidades que son fuentes inagotables de dolor para muchas mujeres, pero que al mismo tiempo son profundos dispositivos de socialización para todos los varones de esa sociedad en la que, como por ejemplo Alemania u Holanda,
la prostitución está perfectamente legalizada. No puede ser posible que un niño con 8 años coja su móvil, coja su celular, ¿no? Como dicen en América Latina, y con 2 clics acceda a una exaltación brutal de violencia contra las mujeres en una representación pornográfica. Entonces hay que hacer políticas que son distintas. Hay que hacer políticas legislativas, hay que hacer políticas en educación, en fin, y trabajarnos nosotras. Pero es muy difícil poder ser una mujer libre si no eres feminista. Así que yo, desde aquí, desde esta maravillosa cumbre, eh, sugiero a todas las mujeres que se hagan feministas. ¿Y esto qué significa concretamente, Rosa? O sea, porque en esta cumbre estamos enfocándonos sobre todo en lo que las mujeres, o sea, cada mujer individualmente, lo que ella puede hacer, ¿no? Porque lo que estamos diciendo es que el patriarcado también está en nuestras cabezas. Entonces, ¿cómo sería no sé, qué le dirías a una madre, ¿no? Que está educando ahí a sus hijos? O a una mujer que tiene una pareja y a lo mejor incluso sabe que su pareja consume prostitución, consume pornografía, o sea, ¿qué hacemos, no? ¿Qué se hace esto desde el individuo? Pues hay que hacer un profundo reajuste y lo que pasa es que todos los reajustes existenciales suelen ser difíciles. Suelen ser muy difíciles porque tú tienes 25 años, te has emparejado, no tienes ninguna conciencia más allá. La idea que tienes es tener una buena familia, una buena pareja, unos hijos, y de pronto, cuando eso comienza a consolidarse, pues sentirás que no es lo mismo hacer todas las tareas domésticas y de cuidados tú sola con tu pareja. Sentirás que no es lo mismo educar en exclusiva casi a tus hijos e hijas, llevarles al médico, ir a las aburridísimas sesiones de las escuelas y de los guarderías y de los institutos. No es lo mismo hacerlo tú que compartirlo. Entonces, yo creo que es importantísimo hacer reajustes en nuestra vida y que esos reajustes vayan en la dirección de, de no asumir la subordinación, de no asumir esa subordinación a la que nos empujan las sociedades patriarcales a las mujeres. ¿Es difícil? Indudablemente es difícil. Esto se hace mucho más fácil cuando, cuando tienes un marco que te lo explica. Y por eso yo decía lo del feminismo, ¿no? Porque yo me hice feminista relativamente tarde y cuando me hice feminista yo comprendí, entendí, encontré un relato que explicaba muchos episodios de mi vida. Y cuando tú entiendes lo que te pasa y lo hablas con otra y esa otra con otra, pues llegamos a la conclusión de que a todas nos pasa lo mismo. Por eso los procesos de emancipación individual no son posibles si no son colectivos. Sí, y en este tema concreto, o sea, ¿qué le dirías a una mujer bueno, pues eso, que llega a lo mejor su pareja y le pide ciertas prácticas sexuales? ¿Cómo se maneja eso, ¿no? Cuando tú no quieres, porque ahí en esas pequeñas situaciones es donde está la diferencia, Claro, ¿no? ¿Qué claro. harías? Bueno, pues la sexualidad eh, se negocia, ¿no? Mm, tenemos que establecer criterios para esa negociación. El criterio puede ser hacer algo que a ti no te gusta. Quizás sí si quien tienes enfrente te ofrece lo mismo, hacerte cosas a ti que a él no le gusta. Entonces, bueno, negociarlo con criterios de reciprocidad, negociarlo con criterios de libertad también, ¿no? Yo no veo
no veo otra forma em, de poder abordarlo, ¿no? A mí me parece que hay un principio muy importante. Ese principio es que ninguna mujer ni ningún varón en el supuesto, ¿no? Tiene que abdicar de sus deseos. De sus deseos sexuales. Porque, en fin, de muchos deseos sí que tendríamos que abdicar. Igual tendríamos que abdicar de algunos deseos relacionados con el consumo, por ejemplo, ¿no? Pero, o de algunos deseos de poder. Pero la sexualidad tiene que ser recíproca, tiene que ser compartida, tiene que tener algún tipo de vínculo emocional y de deseo, pero que sea recíproco, porque si no se convierte en un abuso. ¿Y cómo es? No sé si tú lo has estudiado, o sea, esto de ver la evolución de la sexualidad en los últimos años, porque al menos con la pornografía no siempre ha habido tanta pornografía. Entonces también me parece interesante esto de que las mujeres que nos escuchan oigan esto, decían, mira, esto antes no era normal, ahora es normal, ¿no? Como lo de la penetración anal, que puede ser tan violenta, ¿no? ¿Qué cosas observas tú para que las mujeres digan, ah, pues es verdad, esto igual a mí no me gusta, pero ya está integrado, ya es normal? Mira, la pornografía como un fenómeno social comienza de una manera extraordinariamente reducida en el siglo XVIII. Pero cuando la pornografía se va a realmente, ¿no?, a convertir en una realidad de consumo, va a ser en la década de los 50, a partir de la década de los 50 en Estados Unidos, con unos clubs que se llamaban los clubs Playboy, de los que conocemos, ¿no?, la revista, conocemos, en fin. A partir de ese momento, la pornografía comienza a ser una realidad social que es objeto de estudio. Pero el gran cambio va a ser con la transformación del capitalismo industrial al capitalismo neoliberal. ¿Por qué? Porque ese cambio de un capitalismo a otro, esa transformación, va a ser posible porque existe un cambio tecnológico. Y ese cambio tecnológico va a desembocar en una realidad que ha globalizado el mundo, que es Internet. Entonces, Internet por una parte, los ordenadores, las computadoras por una parte, y sobre todo el móvil, los móviles inteligentes, van a ser los que van a hacer posible que se produzca una transformación gigantesca en términos de consumo. El problema es que el consumo de pornografía para los consumidores sigue un esquema de aumento de escalada. Es decir, el objetivo de la pornografía, el primero, el más claro, el más evidente, es excitar al consumidor. Y el consumidor se excita con determinadas prácticas, pero va necesitando prácticas que cada vez son más violentas, que cada vez son más agresivas, que cada vez van más allá, que cada vez transgreden tabúes que eran impensables. Por eso uno de los tabúes, o sea, una de las prácticas sexuales y todas las prácticas sexuales en la pornografía, por supuesto, son prácticas de poder. Una de las más mayoritarias, hay varias, ¿no?, es el incesto. Tú abres una página web de pornografía, entonces de mujeres latinas, mujeres gordas, pechos, tetas, tal, incesto. Entonces el incesto se ha convertido en algo, en una práctica pornográfica, se entiende, muy, muy, muy generalizada. Bueno, pues esto es realmente eh, nos está introduciendo en un imaginario de la sexualidad muy, muy diferente. Y claro, yo me pregunto, yo que estoy investigando ahora esto y que estoy escribiendo un libro sobre pornografía, me hacía a mí misma esta pregunta. ¿Pueden nuestros adolescentes, 13, 14, 15, 16 años, ver representaciones pornográficas de incesto? ¿Pueden ver las varones
y pueden ver las jóvenes y varones y pensar que eso no tiene sentir y pensar que eso no tiene nada que ver con la realidad que están viviendo. Yo me hacía esa pregunta, ¿no? Y bueno, pues en fin, encontraremos respuestas a medida que se vaya investigando más este tema, ¿no? Pero, ¿qué significado tiene que un hombre, que una niña, en este caso, que un adolescente, esté viendo pornografía, esté viendo muchos vídeos pornográficos en los cuales los hombres, los padres, los tíos, pero sobre todo los padres, porque eh, abusan y eso es una fuente inagotable de placer para ellos y también para ellas. Para ellas no lo es, pero ellas lo tienen que representar así, ¿no? ¿Qué efectos va a tener esto sobre el futuro? Yo creo que son efectos aterradores, ¿no? Lo que prefiguran para el futuro. Por eso yo creo que la pornografía no debe de estar en abierto. Tiene que haber algún sistema para que Claro, los niños no tengan acceso tan fácil. claro, y Rosa, yo escuchándote eso, yo tengo un hijo adolescente de 16 años y yo sé que él consume pornografía porque lo hemos hablado y tal. Y claro, y yo como madre, o sea, mientras no esté prohibida la pornografía, está ahí, ¿qué me aconsejas a mí y a todas las madres que nos están escuchando? Decir, vale, ahora me doy cuenta hablando contigo, digo, a lo mejor tendría que hablar con él, ¿no? Al menos, o sea, que sepa que eso no es una realidad, no sé, ¿qué aconsejas a las madres y qué aconsejas también a las mujeres que sus parejas ven pornografía? ¿Qué hacemos mientras esto sea accesible y qué hago? Yo también tengo una hija que no sé si verá pornografía o no la verá. Eh, Ella da a entender que no la ve, no lo sé. Bueno, pues yo creo que lo único que podemos hacer es hablar y, y mostrar lo que yo considero que es un horror, porque el abuso es un horror. Y las representaciones pornográficas es un conjunto inabarcable e inacabable de abusos sobre mujeres y sobre adolescentes y sobre niñas. Lo que pasa que otra cosa distinta, la pornografía infantil es mucho menos accesible solamente para los grandes consumidores que conocen, ¿no? Que saben entrar en la red oculta. Pues yo creo que hablar mucho. Y, y esa es una tarea que podemos hacer en casa de una forma individual. Lo que pasa es que yo creo que la pornografía, o por lo menos esta pornografía que llamamos pornografía hegemónica, pornografía mainstream, esa pornografía yo creo que es necesario eh, prohibirla. Pero hablar y explicar, ¿a ti te parece? Porque por darle una nueva vuelta de tuerca, miles y miles y miles de chicos, de adolescentes, primera gran experiencia sexual, quizá de las más gratificantes que van a tener nunca, la tienen viendo pornografía y la tienen viendo una práctica sexual. Eso queda en la memoria del cuerpo. Cuando tú has obtenido una enorme gratificación sexual, quieres repetirla. Esto se lo tenemos que explicar. Ya las terapeutas y los terapeutas están comenzando a recibir a varones, esto sí es un fenómeno social nuevo, están comenzando a recibir a pacientes que van con la enorme angustia de no poder tener con sus novias, con sus esposas, de no poder tener una relación sexual que sea la habitual que tenían ellos, porque eso ya no le produce gratificación sexual. Y eso es algo que algunos llegan a las consultas enloquecidos. Bueno, enloquecidos es una forma metafórica de decir, con una extraordinaria preocupación porque ve cómo su mundo de pareja se está viniendo abajo.
Sí, porque a mí esto me parece muy importante también decirlo, ¿no? O sea, es lo que tú decías antes de que la pornografía es siempre más, 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 pero esto en la vida real tú no lo puedes ofrecer. O sea, tú como mujer, aunque quisieras, no puedes ofrecer siempre más. O sea, hay límites también, ¿no? Entonces, ahí hay algo que no, o sea, que la pornografía se separa de la realidad, no es real en muchos sentidos, ¿no? No, la pornografía no es real, pero es que fíjate qué cosa tan rara es que todo lo que, cuando tú ves una película y ves cualquier cosa exagerada, tú sabes que eso no está ocurriendo, que es un efecto especial. Cuando un hombre y una mujer están en una escena de cama, tú sabes que no están, no están teniendo relaciones sexuales, solo lo están simulando. En la pornografía, sin embargo, no hay simulación. Todo lo que ocurre es real, con su dolor, con su violencia, con su sadismo, muchas veces. Todo eso es real. De modo que esto es muy importante tenerlo en consideración porque de esta fuente beben nuestros hijos y beben nuestras hijas, pero también beben nuestros compañeros o nuestros maridos. Entonces, claro, efectivamente, que aquello que ocurre en la pornografía no lo podemos ofrecer en las camas de nuestras parejas. Eh, y no debemos, además de que no podemos, en muchos casos, no debemos. Y no debemos porque yo creo que hay un límite, ese límite es el de nuestro propio deseo. Nuestro deseo, el deseo de las mujeres, no tiene que subordinarse al deseo de los varones. Tampoco estoy diciendo que el deseo de los varones tenga que subordinarse al de las mujeres, pero tiene que ser un deseo muy recíproco, muy compartido. Sí, esto es importante poderlo decirlo porque yo lo he oído de gente joven que les han, o sea, de chicas jóvenes que la pareja les ha dejado porque ellas no estaban, que les han dicho que no a ciertas prácticas sexuales. Sí, Entonces, esto claro, es yo un... incluso de algunas mujeres, luego que a mí me lo contaban en mis sesiones individuales de coaching, que me decían, es que no sé si lo he hecho bien. Que incluso luego ellas se sienten culpables por haberle dicho que no al hombre. A lo mejor puedes decir algo a estas mujeres o que alguna vez se han atrevido o que están ahí que no se acaban de atrever. que no lo hagan, que no hagan nada que no les guste, que no hagan nada que no deseen, a no ser que esté negociado y que por la otra parte sea recíproco y también ellos hagan cosas. Es- yo creo que eso es digamos, lo razonable, ¿no? En términos de lo que es, yo no sé qué más, no sabría qué más decir al respecto, pero sí otra cosa que también me parece muy importante y es que en las investigaciones que se han hecho sobre chicos y chicas adolescentes en relación a la pornografía, ellos las empujan, ¿no? Las amenazan con que si ellas no se pliegan a las prácticas sexuales que ellos desean, ellos las dejan. Esa es una amenaza. Otra a las novias es, si no haces esto, no me va a quedar más remedio de acudir a la prostitución. Esto es, o sea, esto no es una especulación. O sea, todos los estudios empíricos que se han hecho, esto lo muestran una y otra vez, de una forma repetida. Pero fíjate, las chicas, que somos, las mujeres y los hombres hemos sido socializados de maneras muy distintas. Los hombres han sido socializados para mirar y las mujeres hemos sido socializadas para ser miradas. Ellos han sido socializados para tener actitudes activas en la vida. Nosotras hemos sido socializadas para tener actitudes pasivas en la vida. Tú imagínate cuantísimas mujeres no se pliegan a los deseos y a las prácticas que les proponen los chicos o que les proponen los compañeros, porque es muy dramático para un adolescente ser dejada, también para una mujer adulta. Porque si tú no eres, si los hombres y las mujeres no somos socializados de la misma manera, los mismos acontecimientos no tienen los mismos efectos en unos que en otras, ¿no? Y sobre todo también, em, ahora ya no hablando solamente de mujeres, sino de chicos y de chicas,
la pornografía ofrece unas elecciones que son interminables. Los chicos no pueden, no pueden emular eso. Bueno, básicamente porque no es posible, ¿no? Ni los chicos ni en la mayor parte, ¿no? En el 99%. Ellas se enfrentan a imágenes de mujeres que en algunos casos tienen unos cuerpos que son muy espectaculares, porque muchas de las mujeres que están en pornografía y en prostitución se arreglan mucho los cuerpos, ¿no? Para seguir en la actividad, ¿no? Y poder vivir de ella. Entonces, el autoconcepto que tienen las chicas y que tienen los chicos, los adolescentes y las adolescentes sobre sí mismos, se ven muy vulnerados con la pornografía, porque ninguno de los dos da la talla. Ellos no dan la talla en sus elecciones, ellas no dan la talla en sus cuerpos. Entonces, la pregunta es, ¿qué beneficio obtenemos? No obtenemos beneficios las mujeres, pero sí sabemos quién obtiene beneficios. Y los beneficios los obtienen los grandes empresarios de la explotación sexual que tienen productoras, que producen, que distribuyen eh, los vídeos pornográficos y que después, a través de esos vídeos, se canalizan los contactos de prostitución. Ellos son los que ganan. Pero ¿qué ganan nuestros hijos? ¿Qué ganan nuestras hijas? ¿Qué ganamos como sociedad? Sí, me parece muy importante también que todas las que estamos escuchando, yo también, ¿no? Que creo que has hablado al principio del 70%, ¿no? Esto es como, o sea, es muy probable que tu pareja también esté consumiendo o pornografía o prostitución o los dos, ¿no? Y yo pienso que hay una parte de también tener valor de mirar eso como mujer, ¿no? De hablarlo, de enfrentarte con eso y luego, bueno, aquí en esta cumbre hay otros ponentes que están hablando de la propia sexualidad de la mujer, ¿no? De que tú te descubres y para tú poder decir, mira, esto no lo quiero hacer, pero quiero hacer esta otra cosa. Y Eso es. proponer algo también, ¿no? Porque muchas veces, claro, las mujeres no sabemos y entonces nos quedamos ahí como, claro, eso no lo quiero hacer y entonces, ¿qué? Entonces no hay nada, ¿no? También poder poner eso. Y Rosa, bueno, ya nos acercamos al final de la cumbre, pero hay una pregunta que me interesa a mí porque ya te digo que yo o sea, no consumo prostitución, pornografía, porque es que solo de verla de lejos ya me cogen unas cosas, digo, ¿cómo haces tú para, ya sé que es parte de tu trabajo, pero mirar todo eso? O sea, como mujer, yo creo que se te parte el corazón cuando ves eso, esas escenas y encima la mujer que hace como que disfruta y tal, es como, ¿no? Pues mira, yo publiqué en el año 2017 un libro que se llama La prostitución en el corazón del capitalismo y uno de los capítulos de ese libro es sobre pornografía. Y esto fue, pues ese capítulo pues lo escribí en el 2015 o 2016. Y ahí comencé a ver pornografía para hacer, igual que cuando igual que fui a burdeles y fui a clubs de prostitución y a zonas acotadas en la calle, ¿no? Eh, bueno, fue un choque emocional enorme, 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 porque yo no imaginaba eso. Yo me había encontrado cuando voy sobre todo a América Latina, cuando iba antes, porque ahora es diferente, cuando iba a América Latina, en los hoteles tenían pornografía, ¿no? Tenían eh, pues canales, ¿no? De pornografía, sobre todo canales de pornografía norteamericana, que era una cosa eh, que no es que te aburriese, es que te dormía, ¿no? Que yo, esa fue mi primer contacto, me pareció una cosa fundamentalmente carente de interés para mí. Pero yo comencé a ir a América Latina en el año 99, pero del año 99 al año 2015 el salto ha sido gigantesco en términos de violencia, de sadismo, de misoginia. Entonces, cuando yo comencé a trabajarlo, para mí fue brutal. Cuando terminé ese libro, eh, yo había abierto muchas líneas de investigación y yo vi que el tema de la pornografía tenía mucho interés por una razón.
bueno, hay por muchas razones, pero hay una, yo creo, por la que es fundamental. Y es por la cantidad de adolescentes y preadolescentes que consumen prostitución, perdón, que consumen pornografía. Entonces, aquí me pareció, digo, esto es algo que vamos a tener que agarrarlo muy fuerte y vamos a tener que hacer algo, y ya no solamente las feministas, sino muchísimas organizaciones infantiles, en fin, como sociedad, ¿no? Y yo que doy charlas en espacios distintos, he palpado en los padres y en las madres la enorme preocupación. Entonces, empecé a leer al principio sin idea de hacer un nuevo libro, ¿no? Poco a poco fui comprendiendo, ¿no?, que era muy importante, y entonces ya entendí a medida que iba leyendo. Yo veía pornografía en función de lo que iba leyendo, ¿no? Por ejemplo, mmm, bucaques, pues yo me iba a Google y ponía tal y lo veía, ¿no? Lo he ido viendo así. Y me ha parecido algo estremecedor, y la palabra estremecedor quizá no hace justicia. Pero ahora que estoy ya terminando el libro, que lo tengo que entregar dentro de 2 o 3 semanas a la editorial, he intentado, para ir cerrando algunas cosas, he intentado ver algún vídeo, ¿no? Y me he encontrado con que no puedo. Me he encontrado con que comienzo a verlos y lo tengo que dejar. Por ejemplo, uno de los vídeos que más se han visto en el mundo es el de una violación colectiva. Las violaciones colectivas tienen una enorme demanda por parte de los consumidores pornófilos, ¿no? Y yo, pues como lo he ido viendo de una manera muy desordenada, dije, pues voy a ver una para saber, ¿no? Iba a escribir. Lo tuve que dejar. A los 3 minutos lo tuve que dejar, porque sencillamente el cuerpo y la cabeza me dijo no. Entonces, creo que me curé y que no voy a volver a ver pornografía nunca más, entre otras razones porque nunca más voy a volver a estudiar sobre este tema, sobre estos dos temas, ¿no? O sea, continuaré, pero de una manera distinta. No creo que nunca lo vuelva a ver. Es muy difícil enfrentarse a la violencia tan desnuda, tan descarnada. Es imposible que tú no establezcas un hilo de identificación con esa mujer que está siendo penetrada por todos sus orificios. Sí, y también se me hace pensar, Rosa, que, o sea, cómo tienen que estar de desconectados con su propio cuerpo, con su propia naturaleza humana, los hombres que son capaces de mirar eso, ¿no? O sea, lo que ha tenido que pasar ahí también para que, porque esa mujer podía ser su hija, podía ser su hermana, podía ser su propia mujer, ¿no? Entonces que ahí también hay un proceso de Y un deshumanización, proceso, ¿no? sí, esa es la palabra. Las dos palabras quizá que expresan eso son desconexión y deshumanización. Son las dos. Fíjate, por irme un poco más lejos y por poner un ejemplo para que nos permita comprenderlo, aquellos colectivos sociales a los que se les tiene que explotar, a los que se les tiene que oprimir porque proporcionan beneficios, tú les tienes que deshumanizar. Por ejemplo, si nos vamos al siglo XIX, a los negros, ¿no?, a la comunidad negra, a la población negra en Estados Unidos, había muchísima literatura en las que decían que era gente que no tenía corazón, que no eran lo suficientemente inteligentes, que no tenían sensibilidad. Bueno, las mujeres ocurre lo mismo, y ya de una manera particular con las mujeres que están en prostitución y que están en pornografía. Para ellos quedarse tranquilos, para que no les provoque una disonancia cognitiva y una disonancia moral enorme, ellos tienen que deshumanizar a esas mujeres. ¿Cómo les deshumanizan? Si hay algo en la vida que a mí quizá me cambió, es escuchar a los puteros, lo que dicen, ¿no? Por ejemplo, hablan de las brasileiras, ¿no? Dicen, son todas unas putas, no sabes cómo les gusta que se la metas.
no sabes cómo les gusta que las follen, no saben cómo, es decir, ellos tienen ideas o que las deshumanizan para ellos descargarse de cualquier tipo de culpa o de responsabilidad. O por ejemplo, dicen, bueno, yo soy un tipo decente, mejor aquí, mejor antes de morirse de hambre, mejor hacer esto con alguien como yo que las trata bien. Esta es otro, o sea, hay muchísimos mecanismos psicológicos que les descargan de culpa y que les permiten ejecutar, perpetrar ese abuso de una forma muy ligera, sin responsabilizarse, ¿no? O decir, si no lo hago yo, lo va a hacer otro. Eh, Tienen muchísimos argumentos en este sentido, aunque yo, después de haberles escuchado, después de haber leído entrevistas, eh, yo creo que todos ellos, hay una pequeña parte de su conciencia que saben que es una brutalidad lo que están haciendo. Bueno, la palabra brutalidad creo que no es la correcta. Creo que ellos saben que es un crimen, que vivir de personas que son vulnerables, de personas que lo único que tienen para vivir su propio cuerpo, aprovecharte de esa situación es un acto criminal. Sí, bueno, Rosa, un tema enorme. Yo estoy mirando el tiempo, digo, se nos acaba el tiempo, pero me alegro mucho de que hayas aceptado participar en esta cumbre para hablar de este tema, ¿no? Bueno, que yo les invito a todas las mujeres, igual que lo estoy haciendo yo, ¿no? De empezar a mirar un poquito más en esa dirección, de no decir, bueno, pornografía y prostitución no tienen nada que ver conmigo, sino decir, sí, sí que tiene que ver. O sea, está en mi casa, yo estoy segura de que está de alguna forma. Entonces, hablarlo, como has dicho tú, ¿no? Rosa, si solo les pudieras dejar como una frase a las mujeres que nos están escuchando, algo que dijeran, bueno, si solo se van a acordar de una frase tuya, ¿qué les dirías? Bueno, les diría que la pornografía, la prostitución, bueno, una frase breve o una frase o un razonamiento. Una Tú me frase. digas, una frase. Yo les diría que la pornografía y la prostitución son dos formas de barbarie con las que tenemos que terminar y que quizá algún día, cuando hayamos terminado con ellas, echemos la vista atrás, pensemos que cómo fue posible que tanta gente estuviese involucrada en esas realidades. Lo mismo que hoy, cuando volvemos la vista atrás, decimos cómo fue posible la esclavitud. Bueno, pues, ¿cómo es posible la esclavitud sexual? Vale. Rosa, muchas gracias. Muchas Y gracias a vosotras. gracias a todas las mujeres que nos estáis escuchando también. Y aquí debajo de la entrevista encontraréis la página de internet de Rosa. Bueno, no sé si tienes una, pero bueno, tus redes sociales donde te Sí. pueden encontrar, tus libros también. Sí que hay formas de saber mucho más de ella porque, bueno, ya lo habéis escuchado, es una mujer muy, muy sabia. Gracias, Rosa, y gracias a todos por escucharnos y nos vemos en la siguiente entrevista. Hasta pronto. Muchísimas gracias a todas.